buenas noches. En honor al tiempo, vamos a partir la reunión científica de hoy. En nombre de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, les doy la más cordial bienvenida a todos en esta reunión que estamos haciendo en conjunto con la Sociedad de Climaterio. Así que le agradecemos a todos los que están acá y a los que están por llegar también. Sabemos que hayan tacos por ahí y cosas. Quiero darle la bienvenida primero a los que nos van a acompañar esta tarde, al doctor Carlos Rencoret, que está acá a mi izquierda. Él es oncólogo mastólogo, ginecólogo además, past president de la Sociedad de Mastología, actual director de la Sociedad de Climaterio, probablemente una de las personas que más sabe en Chile de cáncer de mama y hormonas, y además tengo la suerte de poder trabajar con él y usurpar de sus conocimientos a diario, así que es un honor para mí presentarlo. Y acá a mi derecha el doctor Isidoro Navarrete, secretario general de la Sociedad Chilena de Climaterio, que nos va a acompañar en la mesa redonda, y también aprovecho de presentar al doctor Oscar González, past president de la Sociedad Chilena de Climaterio, que también nos va a estar acompañando en la mesa redonda para la discusión a posterior. El tema que nos va a presentar el doctor Rencoret hoy día es mitos y realidades de la terapia de reemplazo hormonal y el cáncer de mama. Doctor Rencoret, le dejo la palabra. Gracias. Creo que hacía mucho tiempo que no venía a una reunión de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Es malo, reconozco que es malo, pero también es un agrado estar con mis amigos. Así que, bueno, gracias por la invitación. Creo que en los últimos años hemos tenido mucha información en relación a hormonas y cáncer de mama en la mujer posmenopáusica, y la verdad es que yo creo que más que información lo que hay es desinformación. Y ese es uno de los motivos por los cuales yo en los últimos años me he dedicado a este tema. Desde que apareció el WHI, año 2002, he estado pendiente de todo lo que ha salido y se ha publicado en este tema, y la verdad es que a lo mejor van a escuchar cosas que ni siquiera se imaginan. Porque los datos actuales no tienen nada que ver con la percepción que tiene todo el mundo hoy día de la terapia hormonal en la relación con cáncer mamario. No voy a tocar nada con respecto a otro efecto de la terapia de reemplazo hormonal porque no es el tema, podemos discutirlo después en la mesa redonda. Bien, como decía María José, yo soy, igual que para todos los más jóvenes, igual que todos los demás, soy ginecólogo, ¿ya? Pero mi trabajo es cirugía en cáncer de mama, y indirectamente he entrado al tema de climaterio por su relación, hormona y todo esto, y había un personaje medio raro que era cirujano de mama, pero que al mismo tiempo sabía ginecología y sabía algo de hormona. Entonces como que me apareció el juilla y me empezó a llamar un montón de gente. Y empecé a estudiar el tema. Bien. Mitos. Resulta que la percepción que tenemos hoy día, y eso yo diría que si alguien piensa lo contrario, me lo diga así abiertamente, la percepción de incluso los médicos es que todos los tipos de cáncer de mama aumentan el riesgo de cáncer, todo tipo de terapias hormonales aumentan el riesgo de cáncer de mama en un periodo corto de uso y aumenta la mortalidad por cáncer. No sé qué les parece. ¿Tienen alguna idea? Sí. ¿Sí? Esa es la sensación, ¿no? Ya. Y lo otro, que también se dice, es que, que la disminución observada de la incidencia de cáncer de mama en Estados Unidos a partir de la publicación de WHI demuestra que la terapia hormonal es la productora del cáncer de mama. Eso es una percepción que hay hoy día. También que la terapia hormonal produce un aumento de la densidad mamográfica y que este aumento producido por la terapia hormonal es la que se asocia con un riesgo aumentado de cáncer mamario. Ya, vamos a ver un poco de historia. Ya. Bien. Datos sobre cáncer de mama hay muchos, pero datos duros no son tantos. El dato más duro de los años 90 es un estudio colaborativo de la Valeriveral, que lo único que hizo fue un análisis de todos los estudios que estaban publicados hasta ese momento y sacó algunos datos. Tomó 17.000 mujeres con cáncer, 35.000 sin cáncer y 33 de ellas usaron terapia de reemplazo hormonal. Fíjense, edad promedio de comienzo de la TRH, 48 años. ¿Qué es lo que encontró? Estamos hablando del año 1997, o sea, 5 años antes del WHI. ¿Ya?
la terapia hormonal no aumenta el riesgo de cáncer de mama durante los primeros 5 años y empieza a partir de los 5 años un leve aumento del riesgo de cáncer de mama que se calcula en 2,3% por año de uso. Y que suspendida la terapia desaparece el riesgo 5 años después. Ahora, la diferencia entre estrógeno y progestina hay una diferencia, pero no resulta ser significativa, por lo tanto no se dice nada al respecto. El problema es que estamos hablando del año 1997 y los datos de 1997 de terapia hormonal de reemplazo eran casi exclusivamente con estrogenoterapia pura. Había muy pocos datos con terapia combinada. Por lo tanto, esta diferencia no es significativa, pero es probablemente por el N que se está trabajando en esos 51 estudios, solamente no más del 10% tenían datos sobre terapia hormonal combinada y el resto, el 90%, era solamente estrogenoterapia. Bien, seguimos mostrando datos. Ya. Esto quiero fusionar el puntero ya. En el año 2001, la Asociación Americana de Ginecología, ¿no es cierto?, plantea que parece que las hormonas no son iguales y que las progestinas podrían aumentar el riesgo de cáncer mamario adicionadas al estrógeno, a diferencia de lo que pasa en el útero, ¿ya? Y esto se plantea porque a nivel de mama las progestinas no tienen una acción opuesta a los estrógenos y porque la densidad mamográfica en mujeres que usan terapia hormonal combinada presentan mayor incremento de la densidad mamaria que las usuarias de solo estrógeno y de las no usuarias de terapia hormonal. Dato interesante, este es un estudio francés y que plantea totalmente lo contrario. Dice que las no usuarias versus las usuarias de terapia hormonal no tienen un incremento del riesgo de cáncer de mama y cuando se analiza exclusivamente estrógeno y progestina tampoco incrementa el riesgo. Ya, estos son datos basados en un grupo que se llama EPIC, que es un grupo de profesoras de Francia, ¿no es cierto?, que están agrupadas en una comunidad de profesores de Francia, que son datos bien interesantes que han seguido durante muchos años. Y me salté un poquito el WHI porque estos son solamente estudios observacionales. Junto con el WHI 2002 aparece justo al año siguiente la crucifixión de la terapia hormonal con este estudio, el de 1.000.000 de mujeres, hecho por la Vale Liberal, la misma que publicó en el 97, ¿ya? Y ella plantea, ¿no es cierto?, que en un grupo de 1.000.000 de mujeres, 300.000 usaron terapia y otras casi 300.000 no usaron, entonces ahí comparó. Este es uno de los peores estudios que yo he visto desde el punto de vista metodológico y uno de los peores estudios en cuanto a su análisis, ¿ya? Pero eso lo podemos discutir después. En todo caso, ella terminó de matar la terapia de reemplazo hormonal porque dijo que cualquier terapia hormonal, estrógeno, terapia sola, estrógeno, progestágeno, incluso metió la tibolona aquí, que no había aparecido hasta ese momento en ninguna parte, incrementaban el riesgo de cáncer de mama. Entonces, WHI 2002, más esto, muerte total de las terapias. Esto es lo que hay publicado, importante, desde el año 97 hasta lo que hay del año 2005, en estudios observacionales con respecto a los riesgos de estrógeno de terapia pura y estrógeno más progestina. Fíjense que la significancia de estrógeno más progestina siempre está en todos los estudios observacionales, en cambio los estudios con estrógenos es muy variable. O sea, hay algunos que muestran significancia, entre ellos el estudio de Vale Liberal, pero hay otros que no. O sea, parece ser que estrógeno y progestinas o terapia combinada no son iguales en su comportamiento con la mama, ya mirando esto. Bueno, todo iba bien hasta que aparece el famoso estudio del WHI, todos lo conocemos, ¿no es cierto?, mujeres con o sin útero, y lo primero que se publica es este estudio, y a mí me encanta el título, ¿ya? Riesgo y beneficio de estrógeno y progestina en mujeres posmenopáusicas sanas. De sana este grupo no tiene nada, partamos por eso, ¿ya? Si ustedes ven las características demográficas de ese grupo, son edad por medio de 63 años, la mitad tenían algún antecedente de hipertensión, diabetes habían un 20 o 30%, dislipidemia, lo que ustedes quieran tenían las pacientes, las mujeres que participaron en el estudio. Lo que sí es que 2/3 tenían más de 60 años y aquí mezclaron entonces estrógeno más progestina, que es una combinación de estrógeno conjugado más medroxiprogesterona, que es el famoso PREMPRO, ¿ya?, con placebo. Seguimiento 5 años. Este estudio en realidad desde el punto de vista metodológico está muy bien hecho, a diferencia del estudio de 1.000.000 de mujeres. Metodológicamente está muy bien hecho, el pareamiento está muy bien hecho.
la elección del grupo para mí es muy mala, pero el pareamiento es realmente muy bueno, ¿ya? Y se siguieron a 5 años. El estudio en realidad estaba programado a 8 años, se suspende a los 5 años porque se encuentra que hay un riesgo incrementado de cáncer de mama y de algunas otras patologías. Pero en realidad todas estas otras patologías que tenían un riesgo incrementado ya se habían visto antes. Tromboembolismo, accidente vascular e infarto se habían visto antes de los 5 años. A los 5 años aparece esto, justo en ese momento. Y es ahí cuando los gringos paran el estudio porque el comité, el grupo de observación de este estudio, ¿no es cierto?, decide suspenderlo por este riesgo incrementado de un 24% en riesgo relativo, no es riesgo absoluto, que en realidad son 8 por 10.000 mujeres más que las no usuarias, y que en realidad si uno analiza mortalidad total, no hay ninguna diferencia. Hay que pensar también que este estudio estaba diseñado para prevención de enfermedades crónicas. Entonces, el estudio también fue suspendido porque en realidad si nosotros encontramos riesgos aumentados de algunas patologías y riesgos disminuidos de otras, pero la mortalidad total no se modifica, y eso es lo que demostró ese estudio, en realidad qué sentido tiene dejarle una terapia hormonal a un grupo de mujeres para reducir la mortalidad general cuando la aumento por un lado y la disminuyo por otro. Esa fue un poco la justificación. Pero el tema que nos interesa a nosotros es cáncer de mama. Y en cáncer de mama, y esto fue la bomba que detonó el estudio. No fue ni los infartos, ni el accidente vascular encefálico, ni el tromboembolismo, ni las prevenciones que se encontraron, sino que solamente cáncer de mama. Bastó que apareciera cáncer de mama en el tapete y cáncer de mama mató todo. ¿Ya? Estas son las curvas, ¿no es cierto? 24% de incremento del riesgo relativo en las usuarias. Interesante, esto es ya a 10 años de seguimiento, son datos publicados por el mismo Klebowski en el año 2010, ¿ya? Y resulta que sigue presentándose este aumento del 25% del riesgo relativo, o sea, un riesgo relativo 1.25, ¿ya? Hasta ahí está bonito, porque dicen, bueno, eso mató todas las terapias hormonales, las mujeres suspendieron. En Estados Unidos, al año siguiente ya no quedaban ni un tercio de las mujeres usando terapia de reemplazo hormonal, y en este momento no alcanza a ser el 15% de la población americana que usa terapia de reemplazo hormonal de algún tipo. Cualquiera. No estamos hablando de terapias combinadas, sino que cualquiera. ¿Ya? Por cualquier vía. Bien. Esto es interesante porque esta es una curva que presentó el mismo Roman Klebowski, autor del WHI, que la presentó en el ASCO en el año pasado, no, el 2012, perdón, y que yo tuve la suerte de andar en el ASCO ese año, y mostró su curva, porque a él le dieron el premio como el investigador del año, en realidad. O sea, que uno de los que más había aportado en la investigación científica en oncología, Roman Klebowski, y él se mandó su conferencia, y esto es una diapositiva de su conferencia, ¿ya? En que dice que la combinación de estrógeno más progestina, él no habla nunca de PrEP-PRO de una sola droga, sino que de una sola combinación, sino que estrógeno y progestina, ¿ya?, incrementa el riesgo de cáncer de mama. Hay que decir, eso sí, que en Estados Unidos, cuando se hizo el estudio, no había ninguna otra progestina tampoco, ¿ya? Bien, eso es una cosa, pero vamos a ver. Y también muestra ahora que no solamente aumenta el riesgo de cáncer de mama, sino que aumenta las muertes por cáncer de mama y las muertes tanto por cáncer de mama y después del diagnóstico, ¿ya? Eso lo muestra ahora, 2012. Pero se nos olvida que el estudio tiene dos patas. Esta segunda pata, 2004, no la mostró nadie. No salió en el Time, no salió en el Newsweek, no salió en el New York Times, ni en ninguna revista, ni en el Paula, ni en el Ya. Con suerte salió en el JAMA, que es la rama con estrogenoterapia sola. Son el mismo grupo de mujeres con la misma edad promedio, las mismas características demográficas, o sea, son las mismas mujeres, la única diferencia es que este grupo no tenía útero y por eso le dejaron solo estrógeno. La misma dosis de estrógeno, o sea, aquí no hay ninguna diferencia salvo que lo que se agregó en el otro grupo fue medroxiprogesterona acetato 2,5 miligramos combinado continuo. Y resulta que, oh surprise, cáncer de mama, riesgo 0,77. Eso nadie lo dice, nadie lo comenta, ¿ya? Ese riesgo 0,77, que es incluso
con un P en ese tiempo no significativo, no es riesgo. Entonces ya estamos hablando de dos grupos distintos, mujeres con estrógeno de terapia pura y mujeres con terapia combinada. Pero este dato no se habló nunca. ¿Ya? Y seguimos dando lo que las hormonas producen cáncer de mama. ¿Ya? Seguimos. Esta es la curva ahora de cuando presentó Klebowski el 2004 sus datos. ¿Ya? Pero resulta que en el 2011 mostraron la continuación del estudio a 10 años, 10,7 años de seguimiento, y oh sorpresa, se mantiene el riesgo relativo 0,77, pero al aumentar el tiempo de seguimiento, las curvas se hacen significativas, la reducción es significativa. O sea, la estrogenoterapia exógena dada en estas mujeres protege de producir un cáncer de mama. Entretenido. Porque resulta que, ¿cómo esta cuestión? O sea, la estrogenoterapia exógena protege del cáncer de mama. Y eso es, así como es indiscutible que la combinación incrementa el riesgo de cáncer de mama, la estrogenoterapia la protege. Y no solamente la protege. ¿Ya? Esa es la curva que presentó en el ASCO el mismo Klebowski, sino que hay menos muertes, ¿ya? También. O sea, no solamente reduce la incidencia de cáncer de mama, sino que reduce la mortalidad por cáncer de mama. ¿Ya? ¿Ya? Y esto se los traigo yo porque esto es lo que mostró Klebowski y que para mí es casi el resumen de todo. La combinación de estrógeno y progestina, año 2012, incrementa el riesgo de cáncer de mama, ¿ya? No está limitado a receptores y retrasa el diagnóstico. ¿Ya? Incrementa también la mortalidad por cáncer de mama cuando haces terapia combinada. Pero cuando usamos estrógeno, terapia pura, la incidencia de cáncer de mama se reduce en forma significativa y disminuye también la mortalidad por cáncer mamario. Lo que no dice también Roman Klebowski es que no solamente reduce la mortalidad por cáncer mamario, sino que reduce la mortalidad general. Y eso es lo más entretenido de todo. La estrogenoterapia pura, en este estudio ya demostró que reduce no solamente mortalidad por cáncer, sino que mortalidad general. Bueno, entonces, este es un dato sobre todos los estudios randomizados que han habido sobre terapias hormonales. El problema es que esta es la sumatoria de todos, el último, y hay 4 estudios que sirven. El único que en realidad tiene un N grande es el WHI, por lo tanto, todos nuestros datos se basan en WHI. Los demás estudios son mera información al margen. ¿Ya? Entonces, si analizamos la misma tabla que les mostré recién, pero agregamos el único estudio observacional, prospectivo, randomizado, con buen diseño y todo, tenemos 2 partes. Terapia combinada incrementa el riesgo, terapia estrogénica pura no lo incrementa, lo reduce, ambos en forma significativa. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí hay algo raro. Lo único que sabemos también en algunos pocos estudios que hay es que los cánceres de mama que se aumentan con las terapias combinadas son los cánceres de tipo lobulillar. El problema es que los cánceres lobulillar tienen una particularidad, son de más difícil diagnóstico tardío, aun cuando su riesgo es bastante menor. O sea, son tumores muy bien diferenciados, pero de difícil diagnóstico. Entonces hay un problema por el retraso del diagnóstico en este tipo de cáncer. No se aumenta cualquier tipo de cáncer, sino que los lobulillares. Este es un tema muy para nosotros los oncólogos, pero en realidad son este tipo de cáncer los que aumentan y no los ductales clásicos, que son el 85% de los cánceres de mama. Bien, cortito sobre tibolona, porque bueno, estamos hablando de terapias hormonales y tibolona, le gusta o no a la gente cuando partió Organón y ahora Bechatón, querían decir que no era una terapia hormonal. Es una terapia hormonal y se acabó la cuestión. ¿Ya? Y el único estudio que hay publicado, conocido, es el más conocido, de 1 millón de mujeres, 1,45, o sea, incrementa el riesgo de cáncer de mama, pero resulta que el 1 millón de mujeres dice que también los estrógenos incrementan el cáncer de mama. Y resulta que los estrógenos, en el único estudio observacional serio, demuestra que no solamente no afecta el cáncer de mama, sino que reduce el riesgo y reduce la mortalidad. Conclusión, el estudio, para mí, el 1 millón de mujeres no sirve para ni una cosa. Y ese dato es el que todo el mundo conoce.
Pero resulta que hay dos estudios presentados. Este es publicado y este es presentado. ¿Ya? También en el Reino Unido. Porque esto está hecho en el Reino Unido. Pero esto es la base de datos de los médicos generales del Reino Unido. Esa sigla. ¿Ya? Y son un N de 7.000 pacientes. Y resulta que sacando datos duros de la base de datos del Reino Unido en el uso de tibolona versus cáncer de mama, ellos no encontraron ninguna diferencia. ¿Y por qué se puede explicar esto? Porque resulta que aquí, en el estudio de 1 millón de mujeres, en realidad el 1 millón de mujeres nunca fue 1 millón de mujeres, fueron 3 millones. Y eso, cuando uno revisa el estudio, nadie lo dice. O sea, si uno lo revisa en detalle, se da cuenta. En realidad son 3 millones de encuestas que se enviaron a mujeres que están en un programa de screening de cáncer de mama en el Reino Unido, de las cuales devolvieron 2 millones y algo, de las cuales no sirvieron para nada 1 millón y se quedaron con porque metodológicamente, entonces al final es como, yo siempre lo comparo con el cuento de cuando yo era niño, me decían el cuento de este niñito tenía 10 perritos, uno se le murió en la nieve, no me quedan más que 9 y los 9 que me quedaban, bueno, ya decía, al final me voy quedando con lo que me va conviniendo a mí. ¿Ya? Y me quedé con 1 millón de mujeres de los 3 millones de datos que originalmente pretendía recibir. Por lo tanto, estoy ya discriminando. Y eso es la explicación de por qué, siendo estas mujeres las mismas, porque son 1 millón de mujeres está hecho en el Reino Unido, y esos son datos duros del Reino Unido, son datos totalmente diferentes. Bien. Otro dato como para pensar que tibolona no tiene nada que ver con cáncer de mama. Esto es un estudio que no está hecho para cáncer de mama, un estudio en mujeres mayores de 65 años para reducción de fracturas, el estudio LIFT con 1,25 de tibolona, pero que como objetivo secundario se buscó cáncer de mama. Y fíjense que, bueno, obviamente el efecto vertebral se obtuvo con tibolona, es muy interesante, pero en el tema de riesgo relativo de desarrollar cáncer de mama, fíjense, el riesgo relativo fue 0,32, con un P espantosamente bueno. ¿Ya? Y no estamos hablando de 4 personas. Es un estudio duro, son 4.500 mujeres. O sea, no estamos hablando de 200 personas. ¿Ya? Bien. Entonces, el malo de la película de todo este cuento parece ser las progestinas. El tema es cuál es la progestina, porque son todas las progestinas iguales. Pareciera que no tampoco. Porque este es Fournier en el año 2005, que separa progestina entre progestinas sintéticas y progesterona micronizada, y ve que la progesterona natural micronizada tiene un comportamiento distinto con respecto al riesgo de cáncer de mama que la progestina natural. La misma doctora Fournier mostró en el 2007 no solamente progesterona micronizada, sino que un agonista puro de la progesterona, que es la dihidrogesterona, y nuevamente mostró lo mismo, comparándolo con otras progestinas. Y ahí incluyen otras progestinas, noradiosterona fundamentalmente, y medroxiprogesterona acetato, que son de tipo sintético. ¿Ya? Y entonces uno dice, bueno, estos son los franceses. ¿Ya? Pero este es un estudio hecho en Inglaterra. ¿Ya? Y resulta que en Inglaterra, con dihidrogesterona tampoco hay aumentado el riesgo, y sí está aumentado con noradiosterona y con medroxiprogesterona acetato. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Parece que el tema está aquí. En el cáncer de mama humano, lo que nosotros tenemos es un aumento de la concentración de estradiol dentro de la célula que hace crecer la célula, y por eso es que nosotros bloqueamos el receptor de estrógeno. Al bloquear el receptor de estrógeno impedimos que la célula de cáncer de mama humano crezca. Dentro de la célula pareciera ser que esta vía, ¿ya?, que es la vía de la 17-beta-hidroxidrogenasa, está estimulada por algunas progestinas y asimismo por otras progestinas tiene un efecto inverso, o sea, o hay reducción o hay oxidación. Entonces, si yo tengo mayor concentración de estradiol intracelular en células de cáncer de mama humano, voy a tener más riesgo de cáncer de mama. Y una cosa interesante, ¿no es cierto? Exactamente eso pasa con la medroxiprogesterona. Estimula en células de cáncer de mama humano la formación de estrona a estradiol dentro de la célula de cáncer. Por lo tanto, tiene un comportamiento de esa manera. Por otro lado, ¿ya?, otras progestinas, ¿ya?, no tienen ese efecto. O tiene un efecto neutro o tiene un efecto inverso. Y este es un estudio in vitro hecho con estas mismas células de cáncer de mama humano
que es un tipo que bastante básico, es un investigador básico, que es muy interesante porque este señor lo que hizo fue cultivar esta misma célula y le agregó hormonas, nada más. Un estudio bien tonto, ¿ya? Y le agregó peroxiprogesterona, estradiol, diénoges, dihidroestradiol, progesterona. Y vio que la línea 1, y bajo la línea 1 tenemos proliferación, sobre la línea 1 tenemos apoptosis. O sea, todo lo que está sobre en 1 o hacia arriba es apoptótico, o sea, no tiene riesgo de cáncer de mama, y todas estas otras sustancias sí tienen riesgo de cáncer de mama, ¿ya? Y no hizo solamente eso, sino que se le ocurrió combinarla. Y combinó estradiol más medroxiprogesterona, que es casi el prempro del QI. Y la combinación más usada en Europa, que es estradiol más neta, ¿ya? Y la otra combinación conocida es con diénoges, y todas son proliferativas. Pero cuando se combina estradiol con progesterona natural, con dihidrogesterona, este efecto se invierte. Y con tibolona pasa lo mismo. Y por ahí podría estar el tema. En resumen, entonces, podríamos decir que en estudios observacionales, en la terapia hormonal se aprecia que las terapias estrogénicas tienen un riesgo variable según el estudio que uno analiza. Hay algunos muestran riesgo incrementado, otros no. Pero cuando hay terapia hormonal combinada, en general todos muestran un incremento de riesgo de cáncer de mama coincidente con el observado en el único estudio randomizado conocido, que es el de WHI. Ahora, lo que sí es claro es que este único estudio revela un muy pequeño incremento del riesgo de cáncer de mama con el uso de terapia combinada, estrógeno progestina con medroxiprogesterona a 5 años. Y también una muy pequeña reducción de riesgo de cáncer de mama con solo estrogenoterapia. O sea, exactamente el mismo leve incremento del riesgo de cáncer de mama con la terapia combinada, se ve esa misma reducción casi exactamente igual con estrogenoterapia pura. Esto es lo mismo que dice Klebowski, ¿ya? El culpable de toda esta pelea y todos estos años que tenemos hoy día de mujeres sin tratamiento hormonal. Con respecto a progestinas, parece ser que el tema está en que, como son las progestinas las malas de la película, no todas las progestinas parecen tener un mismo comportamiento en la mama, y parece ser que progesterona natural y agonistas puros tienen un comportamiento más de mejor calidad con respecto a la mama, con respecto a las progestinas sintéticas, las que tenderían a aumentar el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, la idea sería utilizar progestinas que tengan ese perfil, un agonista a la progesterona natural. Con respecto a tibolona, ya les dije, los resultados son muy variables, pero si observamos los estudios más serios y el estudio LIF, hay menos riesgo, y yo creo que es más serio eso, que no hay riesgo en realidad. No es que reduzca el riesgo, pero no hay riesgo con tibolona a diferencia de terapia combinada, y los ensayos clínicos y el estudio de laboratorio también muestran que favorecen la apoptosis. Por lo tanto, yo creo que el tema de tibolona y cáncer de mama es un tema que no se discute. Tengo que hacer el alcance que estamos hablando de mujeres sanas, no estamos hablando de mujeres que han tenido o no han tenido cáncer de mama o factores de alto riesgo de cáncer de mama, ¿ya? Esto es un poco para ponerlo en su real dimensión. Esta es la pelea que tenemos hoy día, que esto es un dato del 2007, yo lo saqué del 2007 y no tengo uno nuevo. Entonces aquí tendríamos que cambiarlo, ¿eh? Porque aquí esto está bien, pero esto está malo, ¿ya? La terapia hormonal con estrógeno solo no produce, al contrario, reduce el riesgo de cáncer de mama, ¿ya? Pero todo esto es cierto. Entonces, fíjense ustedes, ¿ya? El ser mujer tiene 150 veces más riesgo de ser hombre de ser un cáncer de mama. Tan simple como eso, ¿ya? La historia familiar apenas, ¿ya? Ahí la tienen. La edad de la menarquia, de la menopausia, tiene un riesgo de 3 versus 1.2, 1.3. O sea, estamos discutiendo lesera, ¿ya? Factores ambientales, ¿ya? O factores de historia, o factores como, por ejemplo, masa ósea en la posmenopausia, ¿ya? Y en la premenopausia incrementan el doble o el triple el riesgo de cáncer de mama. Y nosotros estamos preocupados por un riesgo relativo de 1.23. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso también está en esto otro. Aquí está más se entiende mejor todavía.
¿ya? Esta es la terapia hormonal, con terapia combinada y con terapia estrogénica sola, y no pasa nada, o sea, está alrededor de 1. Todo lo que está alrededor de 1 no tiene mayor importancia, ¿ya? La mujer follictomizada ante los 35 obviamente reduce la mitad del riesgo. La mujer que tiene una menarquia menor de 12 años también tiene incrementado el riesgo, ¿no es cierto? La menopausia tardía también. Fíjense, y esto es una cosa interesante, la densidad mamaria, porque por ahí, si ustedes escucharon al comienzo, hablé yo que la densidad mamaria está aumentada con las terapias hormonales. Pero esta no es la densidad mamaria que estamos hablando aquí, esta es la densidad mamaria espontánea de la mujer. Una mujer que tiene una mama densa, ACR4, en que es una masa blanca en la mamografía, versus una mama adiposa, ACR1, que una vez una mama transparente, tiene entre 5 y 6 veces más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Pero eso no es producido por la terapia hormonal, sino que es algo propio de cada mujer. O sea, yo no le puedo pedir a una mujer, usted elija si quiere tener las mamas de eso, que tener la mama adiposa a los 45 años. Es algo personal. Y no es la densidad aumentada por terapia hormonal la que importa, sino la densidad propia, que se asocia directamente la densidad mamaria con la densidad los niveles de estrógeno plasmático, obviamente. Porque la densidad mamaria es indicador de proliferación celular a nivel de la glándula. Y obviamente la proliferación celular va a estar marcada por la mayor cantidad de estrógeno que tenga una mujer. Por lo tanto, esto es lo que quiero mostrarles, es una discusión que creo que debemos terminarla. El incremento real de desarrollar cáncer de mama con TRH, según el estudio del UHI, ¿no es cierto?, es de 8 por cada 10.000 mujeres año. O sea, si yo usé un año a estas mujeres tratamiento hormonal, incrementé su riesgo en un riesgo absoluto real. Solo incrementé en un 0,08%. Y si como el estudio lo usó a 5 años, le incrementé ese riesgo a esa mujer de desarrollar un cáncer de mama en un 0,4%. Eso es 0. Y además, hoy día podemos decir claramente que existe una leve reducción de riesgo de desarrollar cáncer de mama con estrogenoterapia solo en la posmenopausia. De manera que ahí lo dejo para que discutamos qué más podemos decir. Muchas gracias, doctor Recoré, por su excelente presentación. Lo invito a pasar acá y al doctor González también. Y primero dar paso a los presentes si quieren hacer alguna pregunta, si no, hablamos de una discusión acá. Pero les doy la palabra a los que quieran hacer alguna pregunta. Da gusto escuchar, ¿no es cierto?, que podemos empezar a usar de nuevo con más tranquilidad el THR, porque la verdad es que caímos en un descrédito espantoso con el THR y hay muchas mujeres que lo necesitan y por esta cosa mediática no la usan. Ahora, tengo y lo más increíble es que cuando salió el JUI, el riesgo de cáncer de mama con anticonceptivos era 1.27. Tú tenías ahí uno que también decía 1.2. Y uno decía, tanto escándalo por esto que es 1.35, si no me equivoco, en esa época cuando salieron los primeros trabajos del JUI, y uno decía, nadie dice nada por los anticonceptivos, sin embargo el JUI, están todos atacados y todos paranoicos. Ahora, lo que también me gustaría preguntarte es si tú crees que hay alguna diferencia, porque lo que nosotros usábamos como THR era una progestina, pero 10 días al mes. Lo usábamos continuo en un principio. Y a mí, ¿tú sabes si hay algún trabajo en que haya comparado continuo con cíclico? Porque el THR, no sé, le voy a preguntar a los más viejones de aquí, el THR que se usaba era etinilestradiol, primero que nada, ¿no es cierto? Usábamos el etinilestradiol 20 microgramos y usábamos medroxiprogesterona 5 miligramos 10 días al mes. Con eso sabíamos que había a lo mejor un incremento del cáncer de mama, pero se le decía a la señora, yo te voy a ver con la mamografía todos los años, puede que haya un leve aumento, pero lo vamos a pesquisar, y la señora era feliz y no tenía ninguno de los problemas que tiene cuando no se le da THR. Ahora, después vino el JUI, que era con Premin, ¿no es cierto?, pero con progestina continua. ¿Tú crees que podría haber una diferencia entre un acetato progestina continuo cíclico? Te voy a contestar de dos maneras. Datos duros. Hay muy pocos estudios en que se analizó el tipo de terapia combinada, si era secuencial o continua. Y algunos demostraron que la terapia secuencial no aumentaba el riesgo y sí la aumentaba la continua y viceversa. Por lo tanto, en los pocos estudios que se logró analizar
las diferencias entre las terapias combinadas y continuas, no se pudo demostrar nada. Hay muy pocos. Ahora, la percepción es otra cosa. La percepción es otra cosa, y eso yo me baso en un dato que no tiene nada que ver con esto, pero que se basa en el estudio de mujeres que tuvieron cáncer de mama y que se les dejó tratamiento hormonal. Hay 2 estudios que son la base de la decisión terapéutica para no usar cáncer de mama, no usar el tratamiento hormonal. El estudio Habits y el estudio Estocolmo. Lo divertido es que el Habits y el estudio Estocolmo están hechos los dos con base en Suecia, pero la diferencia es que el Habits está hecho a nivel mundial y el Estocolmo está hecho con mujeres suecas. Nada más. Lo interesante es que el Habits le dio a los médicos tratantes la decisión de la terapia hormonal que quisieran usar. Ad libitum, la que quisieran, la que les gustara más. En cambio, el estudio Estocolmo usó una terapia muy interesante en mujeres hasta 55 años, usó terapia combinada con suspensión de 7 días y con 10 días de progesterona. Y en las mayores de 55 años usó terapia combinada de 90 días con suspensión de 15, o sea, 75 días de tratamiento y 15 días nada, y solamente los últimos 15 días con terapia progestativa. O sea, un esquema de 90 días con 15 días de progesterona. ¿Qué gracia tiene? Habits, que fue ad libitum y que parece ser que se usó más terapia combinada o a lo que quisiera, mostró un incremento en las mujeres que tenían cáncer de mama bastante más alto que el que demostró Estocolmo. Entonces parece, esa es mi percepción, que si uno usa una buena progesterona, esa es la primera cosa, porque está claro que en mama una buena progesterona no es medroxyprogesterona, no es noretisterona, y si al mismo tiempo lo usa de forma secuencial, porque el objetivo de la progesterona es uno solo, evitar la proliferación endometrial. Si yo logro eliminar la proliferación endometrial con dosis bajas de progesterona en tiempos cortos, bienvenido sea. Yo creo que esa es mi percepción. Te digo, no tengo datos, ¿no? Pero es una percepción que alguna base tiene. Y solo como comentario, hace muchos años ya los franceses usaban el esquema de estrógenos, ¿no es cierto?, y darle progestina cada 3 meses, o 2 o 3 veces al año. Sí. Y eso era válido, y nadie ha hecho un trabajo con eso. Sí. Tenemos la misma percepción. Doctor González. Pero yo quiero hacer un comentario porque lo que dice la doctora es muy interesante. Hay estudios básicos que se presentaron en la revista donde demuestran que si se usa un carcinógeno, tiene que ser usado durante 1/3 de la vida del animal para que tenga efecto los 2/3 siguientes. O sea, yo creo que estamos hablando, como tú dices, de cosas que no entendemos bien, mal interpretadas, ¿ya? Entonces, la lógica más convencional, diríamos, nos enseña que probablemente si usamos lo secuencial por 10 o 12 días es menos riesgoso con progestágenos carcinogénicos que el combinado continuo. O sea, yo creo que uno debe llamar la atención a los médicos jóvenes, sobre todo que están acá, que cuando salió el esquema combinado continuo, que era como el PREMPAC en Chile, que era como el PREMPRO, la finalidad era una sola, era decirle, señora, ¿quiere menstruar o no? Si no quiere menstruar, le damos el esquema combinado continuo. Eso es, por decirlo menos, poco responsable. Entonces tenemos que tener claro de que el progestágeno como la medroxyprogesterona, carcinogenético como la nortestosterona, debería ser usado en la menor dosis, sí, y en el menor tiempo posible, o sea, 10 días. Ese es un punto que me parece muy importante. Yo creo que de lo que ha dicho Carlos, muchas cosas, hay demasiada información, pero yo trataría de encontrarle un denominador común, ¿ya?, a lo que tú has dicho. Entonces yo, antes de hacer un comentario que me parece importante, venimos llegando del Congreso de la Sociedad Internacional de Menopausia. Yo tuve una discusión que les quiero contar, pero me gustaría que tú aclares tu último slide que dice que los estrógenos disminuyen levemente el riesgo de cáncer de mama, ¿está bien? Sí, correcto. No, aclara eso, por favor. O sea, ¿a qué te refieres? En el sentido de que yo
podría afirmar de que los estrógenos disminuyen en un 25% el riesgo de cáncer de mama. Riesgo relativo. El riesgo relativo, por supuesto. Eso. Entonces, ¿a qué te refieres con tu último slide? Es exactamente lo mismo. O sea, si tú dices que un riesgo relativo de 1,25 es un riesgo alto y es una terapia combinada, un riesgo de 0,77 o 0,75 no puede ser un riesgo, tiene que ser un riesgo alto. Entonces, si yo digo en cifras absolutas que 1 es lo normal y yo le incremento un 25%, el riesgo relativo es la nada misma, porque comparado con 2, que significa la obesidad, es un incremento mínimo. Si yo comparo eso con la reducción que logro con los estrógenos en cáncer de mama, no estamos hablando de otra cosa, en cáncer de mama, es exactamente igual que el aumento con la terapia combinada. Entonces, si yo digo que es una reducción, un aumento mínimo lo que yo logro con terapia combinada, no puedo decir que esa reducción del 25% del riesgo relativo es un incremento importante. O sea, una reducción importante. Tengo que decir que es nuevamente mínimo, porque estoy trabajando con la misma cifra. O sea, yo me estoy cortando el cuello. Entonces, no sé si entiende. Sí. Yo creo que lo interesante en esto es lo siguiente, es que donde yo te quiero llevar. Aquí hay un fenómeno. Yo estuve en una discusión con John Spath, ¿ya? Sí. En la Sociedad Internacional de Menopausia ahora, y yo quisiera que me contaras lo de Klebowski, porque me llama la atención que Klebowski diga de que los estrógenos solo reducen el riesgo de cáncer de mama, ¿no? Lo hice. Bueno, sí lo vi. Sí, pues lo hice. Resulta que no aceptaron en la Sociedad Internacional de Menopausia que uno dijera de que reduce el riesgo. Y tuvimos una discusión semántica en la cual yo participé, porque cuando dijeron que los estrógenos aumentan el riesgo, perdón, el estrógeno con progestina aumenta el riesgo de cáncer de mama, y se dijo después, los estrógenos no incrementan el riesgo. Yo dije, ¿por qué usted dice que no incrementa si dice que aumenta en un sentido y en el otro no aumenta solamente? Porque no dice que decrece el riesgo. Decrece. Y me dijeron que no. ¿Y por qué razón? Porque la apoptosis inducida por los estrógenos es un hecho. O sea, efectivamente, deberíamos decir que los estrógenos solos protegen del riesgo de cáncer de mama. Eso es lo que deberíamos decir. O sea, disminuyen el riesgo de cáncer de mama. Es lo que está diciendo Klebowski, ¿cierto? Bueno, ellos dicen que esto no es correcto, y eso es importante, por eso que lo planteo. Sí. Que no es correcto porque, si bien es cierto que los estrógenos producen apoptosis y disminuyen el riesgo de cáncer de mama, también proliferan. Porque si hay tumor prolifera. Entonces, por lo tanto, lo único que podríamos decir, según la Sociedad Internacional, es que los estrógenos no aumentan el riesgo de cáncer de mama en un 25%. No sé si tú, porque tú estuviste con Klebowski. Sí, yo estoy en total desacuerdo con eso, absolutamente desacuerdo. O sea, si le creemos estamos hablando de un solo estudio, que es el JUI, que es como la Biblia. O sea, no va a haber ningún estudio al respecto en los próximos 100 años. Partamos por eso. Es el único en que tenemos datos prospectivos, randomizados, bien hechos, bien estudiados. Nosotros podemos discutir si la edad era correcta o no, pero los datos son muy duros. Son absolutamente duros. La comparación entre los grupos, ¿no es cierto?, es perfecta. O sea, si uno revisa las características demográficas de la población entre los dos grupos, tanto en el grupo de terapia combinada como en estrógeno solo, es perfecta. O sea, son idénticos. Lo único que cambia es agregar o no agregar terapia hormonal. Es idéntica. Entonces, si nosotros aceptamos como un paradigma que el JUI dice que la terapia combinada incrementa el riesgo de cáncer de mama, ¿por qué tengo que decir que la estrogenoterapia no pasa nada con el cáncer de mama? No, la reduce. Si es el mismo estudio. Son las mismas pacientes, la misma edad, el mismo grupo. ¿No? Así que yo estoy en total desacuerdo con la IMS en ese sentido. De acuerdo. ¿No? Yo creo que una conclusión para los médicos jóvenes sería que la mujer con histerectomía que toma estrógeno solo tiene menos riesgo, o en el 25%, que la población que no toma nada. Creo que es una cosa muy importante. Doctor Cuello, ¿tiene una pregunta? Primero, felicitarlos por la excelente
análisis que se hizo de la literatura disponible. Lo primero, un comentario. La línea celular que se utilizó para hacer los estudios es MSF7. MSF7 es una línea celular que particularmente tiene un alto nivel de expresión de receptores de estrógeno. Por lo tanto, todos los análisis que se hagan respecto a interpretación de proliferación versus apoptosis están influenciados por las características particulares de una línea de este tipo. Si uno tiene una línea celular particular que tiene esa diferencia y la compara, por ejemplo, con una MDA MB231, que es triple negativo, ¿ya? El comportamiento biológico de esa línea celular va a ser absolutamente distinto. Por eso que se ocupó absolutamente. Y por eso esto es relevante, porque en el fondo la interpretación de si va a haber proliferación o apoptosis va a depender un poco del tipo de expresión de receptores que tenga la línea celular en cuestión que se estudió. Ese es el primer comentario. El segundo tiene que ver con la evolución que ha tenido la terapia hormonal de reemplazo en Estados Unidos a raíz de todos estos estudios, específicamente la incorporación a la terapia hormonal con estrógenos de los SERM, específicamente las nuevas formas que tienen efectos antagónicos en la mama y en el útero. Entonces quería preguntarles, dado que ha habido como un impulso en las empresas farmacéuticas americanas a reemplazar la terapia estándar, que nosotros hasta el día de hoy con el juicio seguimos discutiendo, si esa evidencia es suficiente como para avalar el cambio que la empresa farmacéutica está forzando al introducir los SERM como parte de la terapia hormonal de reemplazo y el menor riesgo de cáncer de mama. A ver, yo creo que el tema de la introducción de los SERMs en Estados Unidos no tiene nada que ver con los efectos reales, sino con un tema de tipo comercial. En Estados Unidos la muerte de la terapia de reemplazo hormonal es real, y por lo tanto yo tengo que introducir algo que me lo haga diferente. ¿Ya? Entonces tratando de, yo digo, mire, esto es todo malo, pero hoy día estoy sacando algo mejor, ¿ya? Que no tiene nada que ver, no es una terapia hormonal. O sea, la palabra terapia hormonal es un suicidio. Entonces, yo tengo que usar algo, ya no hablo de terapia hormonal, hablo de SERMs, ¿te fijas? O sea, no veo ninguna diferencia entre adicionar SERM, al contrario, le veo más desventajas que una buena terapia hormonal combinada en mujer con útero. Porque la mujer con útero tiene derecho a recibir terapia. ¿Ya? Lo que pasa es que tengo que elegir una buena terapia nomás. Y otra cosa, y eso no lo había dicho, pero hay datos hoy día. Hay un artículo que publicó Philippe Sarrel de Yale hace 6 meses atrás, 5 6, en que hizo un cálculo de qué pasaba con aquellas mujeres que suspendieron terapia de reemplazo hormonal hace 10 años y la mortalidad de esas mujeres. Y llegó a la conclusión de que como no solamente suspendieron las terapias las mujeres que usaban terapia combinada, sino que las mujeres que usaban estrógenos puros, que está claro que no pasa nada. Resulta que los estrógenos puros, en el estudio HUI, demuestran una reducción de la mortalidad de 13 por 10.000, mortalidad general. Conclusión, el suspender en un 80% la terapia hormonal de reemplazo en Estados Unidos hizo que estas mujeres histerectomizadas por 10 años, el cálculo que hizo él es que más o menos entre 50 y 60 mil mujeres en Estados Unidos murieron de más por haber suspendido la estrogenoterapia. ¿Y murieron por qué? Porque son mujeres entre 50 y 59 años, nosotros hablamos de la famosa ventana de oportunidad, y murieron por infarto del miocardio, por patología cardiovascular, porque le suspendimos lo único que tenían decente para protección en ese momento. O sea, eso es el mensaje que a mí me interesa dejarle. Yo soy oncólogo mamario, yo opero cáncer de mama y yo no le tengo ningún miedo a la terapia hormonal en una mujer que no tiene riesgo de cáncer de mama, en una mujer que ya tuvo un cáncer de mama, es otro cuento, lo podemos discutir lo que quieran, pero en una mujer que tengo en la edad de 50, 60 años, que es la mujer climatérica, sintomática, el uso de terapia de reemplazo hormonal es absolutamente válido. Lo que pasa es que tiene que ser bien dimensionado, bien medido, bien controlado, que eso es lo que no se hace también. Pero ese dato, a mí me interesó mucho ese dato de Sarrel, porque está diciendo, mire, o sea, estamos matando a nuestras mujeres. No solamente le estamos echando a perder su calidad de vida, estamos matando gente de más, porque estamos impidiendo protección a nivel de hueso y especialmente a nivel cardiovascular por no usar terapia. Yo quiero agregar un dato. A mí alguna vez me
dijeron que por qué había nacido el Hui. Dicen que lo que pretendían con las hormonas, no sé, esto puede que sea, ¿cómo se llama? De oído a oído, pero lo que se pretendía con las hormonas y las mujeres hace 15 años atrás era que se diera el THR como se da la aspirina actualmente. O sea, que la THR a toda mujer que llegaba a su menopausia se le decía, mira, es mejor que tomes hormonas porque tiene una serie de efectos benéficos. Y entonces en eso alguien se paró y dijo, bueno, pero eso está demostrado, y en realidad no estaba demostrado. Y ahí entonces nació la idea de los laboratorios, en el fondo, de Wyatt, de hacer un estudio con el Hui para poder demostrar que era entonces, que había que dar las hormonas casi como la aspirina. Y ahora la pregunta que hago, ¿vamos a radicalizar y vamos a volver a eso? En el sentido de que una mujer que esté en la ventana, arriba de los entre 50 y 60, vamos a volver a decirle, tienes que tomar hormonas, bueno, sin ningún factor de riesgo, evidentemente. ¿Es bueno que tomes hormonas porque disminuye la mortalidad? Esa es mi pregunta. Yo creo que todas solamente las tienen consideraciones actuales y estos conceptos deben ser hechas en la perspectiva del Hui. No, el Hui enseñó mucho. Nosotros aprendimos mucho de lo que significaba incluso esta variación que hay con la estímulo sobre la mama, que suponíamos que era estrogénico inicialmente, etc. Y el Hui, doctora, se inició porque había muchos estudios observacionales que demostraban que disminuía casi a la mitad el riesgo de cáncer, el riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres que tomaban estrógeno conjugado. Y Ayers en ese momento le propuso a la FDA que lo registrara, además, que ya estaba registrado para los síntomas menopáusicos, lo registrara además para prevenir la enfermedad cardiovascular, o más bien las enfermedades arteriales. Y aceptaron eso siempre que el estudio lo hiciera el NIH, ¿ya? Sin que te viniera Wyatt, y Wyatt puso solamente el Premarin. Entonces el punto es de que jamás imaginaron el resultado la gente de Wyatt, pero todo lo que aprendimos, yo creo que es en la perspectiva que nos da ahora, que es muy seguro el uso de la terapia hormonal cuando consideramos los datos, o sea, lo que sabemos. Entonces, como dijo muy bien Carlos, no podemos seguir usando progestágenos como la medroxprogesterona, como la noradrenalina. Claramente existe la progesterona micronizada y su espejo, que es la dihidrotestosterona. Si uno dice, estas hormonas son seguras, también está claro que el concepto que teníamos inicialmente de que había que tener una transformación secretoria del endometrio para que protegiera del cáncer endometrial es un concepto obsoleto. Lo que inhibe son los receptores de estradiol nuclear a dosis mucho más bajas, cuando usamos progestágenos. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que nosotros sabemos cómo hacer la terapia. O sea, está muy bien lo que estamos haciendo y debemos intentar que los médicos le pidan el temor a interpretaciones que fueron sobre interpretaciones de hechos que ahora los tenemos claros. Yo creo, aprovechando a Carlos, el problema, yo quiero hacer una pregunta. Carlos es un sabio en esto. Yo quisiera que tú nuevamente reconsideraras que estamos hablando de cáncer de mama como si fuera un solo cáncer, y eso no es correcto. Y que el cáncer ductal, que es el de mayor frecuencia, es el que tiene menos riesgo. Entonces yo quisiera que eso lo reiterara o lo aclararas más desde el punto de vista de la terapia con estrógeno fundamentalmente. A ver, la terapia con estrógeno está claro que no incide en el cáncer de mama. Así que eso no es un problema, ¿ya? Lo único que hay es que cuando se analizó estrógeno más progestina versus terapia estrogénica pura y qué tipo de cáncer era más frecuente, los únicos que aumentan son los lobulillares, no los ductales. ¿Ya? Eso es lo único que hay. Son muy pocos datos, en realidad, pero son muy pocos estudios, pero son bastante claros. Es exacto que el tema es un incremento de las formas lobulillares y no ductales del cáncer de mama. La explicación no la tengo, pero el dato lo tengo. Pero un 15%. Lo que pasa es que los lobulillares son menos frecuentes que los ductales, ¿ya? Pero incrementan igual. O sea, si yo le dejo terapia, yo le dejo estrógeno conjugado más medroxyprogesterona, los cánceres que aumento son los lobulillares, no los ductales. Ahora, el problema es que los ductales matan y los lobulillares también matan, ¿ya?
y se clasifican igual y se tratan igual. Entonces, es un tema que no es menor, ¿ya? Ahora, yo creo que la cosa es bien simple. Hoy día, como dice Óscar, uno no tiene que temerle al uso de terapia hormonal de reemplazo en la mujer posmenopáusica reciente. Existe el concepto de ventana de oportunidad y eso es un concepto súper interesante y totalmente válido. No es lo mismo una mujer que tiene 65 años y que lleva 15 años sin ninguna terapia de reemplazo, que yo se le indico en ese momento que ya tiene una patología cardiovascular o una alteración de su sistema cardiovascular enorme, a una mujer que tiene 50 años, que no tiene daño endotelial, ¿no es cierto?, que tiene muy poco daño endotelial y que recibe terapia estrogénica y por lo tanto protege el sistema cardiovascular. Yo creo que el tema es ese, o sea, recuperar el uso de la terapia de reemplazo hormonal en las que realmente lo necesitan, que son las mujeres posmenopáusicas recientes. Ahora, podemos discutir si la mujer, si a los 60 años sigue con bochorno, vamos a seguir tratándola o no, ese es un tema aparte, pero es un tratamiento caso a caso, persona a persona, por lo tanto no corresponde. Yo quiero agregar un punto. Es muy importante que el médico sepa iniciar la terapia hormonal. Yo creo que es fundamental tener claro que los estrógenos orales previenen la enfermedad cardiovascular si se usa inicialmente en la menopausia, o sea, precozmente, en los primeros 10 años de menopausia. Pero posteriormente tenemos que tener claro que los estrógenos orales van a constituir un riesgo si se inician en mujeres mayores, por el proceso inflamatorio, sobre los 60-65 años, y que tenemos la posibilidad de usar estrógenos transdérmicos en ese caso, que tienen un perfil de riesgo. Pero este punto me parece muy importante, o sea, cómo iniciar la terapia en una mujer que tiene problemas, si tiene 50, si tiene 60 o si tiene 70 años. Recordemos que la longevidad en Chile está aumentada y que hay una endocrinología de la longevidad que es indispensable conocer. Yo quiero pasar un dato, si me lo permiten, o sea, un aviso, que vamos a tener un simposio al cual están todos ustedes invitados, que lo organiza nuestra unidad de gineco-endocrinología y climaterio del Hospital José Joaquín Aguirre, y lo vamos a hacer el día 20 de junio, que es un día viernes, toda la mañana. Así que yo les pido que se informen, porque nuestro objetivo en ese simposio es cómo iniciar la terapia hormonal a largo plazo. Me gustaría preguntarle a los doctores acá presentes, ya lo dijo tangencialmente el doctor Roncoré, pero en pocas palabras, ¿qué opinan en cuanto al tiempo de uso de la terapia hormonal? Ya que el WIS evaluó el riesgo de 5 años, por lo tanto está como en el inconsciente colectivo de los médicos muchas veces, que el uso debe ser 5 años. Sin embargo, muchas mujeres siguen sintomáticas. ¿Qué opinan de la seguridad de eso? Pacientes que ya iniciaron la terapia, continuarla si es que siguen los síntomas por un tiempo prolongado. Primero y Tú, yo he hablado mucho. no, está bien, hay que seguir. Tenemos que seguir predicando, decimos. Doctora, yo creo que su pregunta es muy importante, y tan importante es que uno tiene que decir de partida de que la terapia hormonal no debería ser utilizada para tratar síntomas. Ese es un dato fundamental. Tenemos que decir que ese concepto de que la terapia se dé por el menor tiempo posible para los síntomas menopáusicos es un concepto obsoleto. La terapia hormonal debe ser iniciada a largo plazo para prevenir la patología involutiva en mujeres de longevidad que va a llegar a los 100 años. El concepto que decíamos que toda mujer que tiene una menopausia va a pasar por lo menos un tercio de su vida sin hormona, también está obsoleto. Actualmente decimos que una mujer que inicia su menopausia va a pasar por lo menos la mitad de su vida sin hormona. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que pensar que vamos a iniciar una terapia hormonal a largo plazo. Y la Sociedad Internacional de Menopausia hace 3 años cambió el criterio de usarla hasta los 65 años, como se decía inicialmente, por usarla toda la vida, salvo que aparezcan contraindicaciones. Y este fenómeno es muy interesante explicarle a los pacientes. Si ustedes suspenden una terapia hormonal, la mujer va a comenzar con los síntomas, y no solo con los síntomas, sino que va a tener la patología evolutiva. La mujer debe ser vigilada año a año sobre la terapia que está haciendo, pero pensar que se debe discontinuar solamente si hay razones.
Yo paso el dato que en Estados Unidos el 52% de la población, y también esto ocurre en Suecia, en Dinamarca, el 52% de la población muere de enfermedad cardiovascular y el 3% de cáncer de mama. En Chile es el 22% versus el 3% también. ¿Quiere agregar algo? No, que en relación a la terapia hormonal, lo fundamental nosotros como médicos ginecólogos es evaluar a la mujer en ese periodo perimenopáusico en muy buena forma. Es decir, ojalá nos encontremos con una paciente sana desde su punto de vista de su arteria, desde el punto de vista metabólico, porque todo eso va a influir en su resultado. Y por lo tanto, cuando uno hace un chequeo, va a tener que pedir todos los exámenes que correspondan, por supuesto su mamografía, su perfil lipídico, bioquímico, es decir, todo lo que pueda ayudarnos. Incluso si uno tiene una duda, tiene que solicitar un test de esfuerzo para ver cómo está su actividad coronaria, y en la medida que nosotros tengamos todo eso claro, indudablemente que la terapia hormonal es individual, o sea, para cada paciente. Y eso es lo que ese concepto muy importante, y uno lo puede usar el tiempo que estime conveniente. La OMS dice por lo menos hasta los 60 años, pero hay personas, por ejemplo, que tienen menopausia precoz, que tienen que usarla mucho más años. Por lo tanto, es importante que nosotros lleguemos con las pacientes, ojalá en muy buena forma, a su periodo perimenopáusico para indicar la terapia sin grandes problemas. Doctor Nazario. Sí, un par de comentarios. El primero que llama la atención es que si uno escuchara esta conferencia en el año 2002, Nos mata. pasamos del del émbolo de un lado, y hoy día estamos escuchando que queremos pasarlo al otro extremo. Y yo creo que aquí hay harta gente joven, y creo que el péndulo hay que ponerlo una vez más en la mitad. Es decir, no nos salgamos de la idea de aquí que todas las mujeres van a tener que usar terapia de reemplazo hormonal hasta el fin de su vida, porque tampoco podemos pendular el asunto desde el no a nada, a nadie y nunca, del juicio, a esta realidad que parece que para todas y por siempre, porque yo creo que el punto está en el punto intermedio y probablemente en la individualidad de cada persona para elegir la terapia y el tiempo de terapia. Y el otro dato que no es menor es que todos los estudios demuestran que solo el 15 o 20% de las mujeres mantienen terapia hormonal después de 1 año, de 2 años. Por lo tanto, todo lo que nosotros también podamos acá decir de forma muy teórica y pregonizar, cuando lo llevamos a la práctica no es tanto. Ahora, en relación al último comentario que hacía Isidoro, que me parece muy pertinente, el gran problema es que nuestra población de mujeres, cuando llegan a la ventana de oportunidad, no llegan sanas. El porcentaje de mujeres que llegan obesas, que llegan con enfermedad cardiovascular, que llegan con enfermedades endocrinológicas agregadas, diabetes mellitus, alteraciones de la función tiroidea, y que son fumadoras y que son sedentarias, yo creo que es mayoritario. Entonces, esta mujer ideal a la cual le queremos dar la terapia de reemplazo hormonal óptima y por el máximo de tiempo, cuesta encontrarla. ¿Oh? Yo creo que lo que ha dicho el doctor es absolutamente verdadero, y debo decir que cuando uno hace una denga, de repente tiende a exagerar. ¿Ya? Pero lo que quiero decir con esto es que las mujeres, todos sabemos, lo importante es que el envejecimiento es impredecible de una mujer a otra. ¿Ya? Este es un fenómeno. No hay un estándar. ¿Ya? No hay una terapia estándar, no hay un envejecimiento estándar, una menopausia estándar. Y claramente ustedes lo ven todos los días, las mujeres hacen osteoporosis, otras hacen riesgo cardiovascular, etcétera, que son distintos, no depende de los bochornos. Si la mujer tiene bochorno, no tiene más riesgo, etcétera. Entonces, lo que es importante, y yo creo que Isidoro lo ha dicho muy bien porque ha puesto una cosa ponderadamente, es evaluar a la mujer a los 50 años, por lo menos, y decir, ¿tiene riesgo? ¿Cuál? Y desde ese punto de vista, ¿qué te conviene? ¿Ya? Y cuando estamos entonces hablando de terapia hormonal de reemplazo, es aquella mujer que la necesita. No vamos a decir que todas las mujeres deben usar hormonas, sino que lógicamente la que la necesita, y tenemos claro de que esa historia que cuentan muchas mujeres que dicen, yo tengo una tía que fumaba, nunca vio un médico y murió a los 90, es correcta. Hay mujeres que no tienen necesidad, pero lo que es importante es que eso depende de una adecuada evaluación en lo que se ha dicho en la ventana de oportunidad. O sea, la terapia hormonal
debe ser administrada precozmente para que tenga efecto preventivo. Si no, es un error. Un poco lo que comentó Omar. Oscar es muy fanático de la terapia del reemplazo hormonal. Ya, por eso yo quise que viniera también. Sí. La verdad es que yo he ido cambiando mi posición a medida que han pasado los años. La verdad es que yo creo que la terapia del reemplazo hormonal es una excelente herramienta para todas las mujeres que están en el periodo 50, 60, hasta 65 años. Y el tema no está en usar o no usar, sino en evaluar bien a la paciente, ver la sintomatología, ver los riesgos que tiene y de ahí planificar y seguirla. Porque no es una receta de cocina que se le da a todas igual, no es una terapia que uno se la da y en 5 años más sigue tomando la misma pastillita o el mismo gel, o las necesidades que están teniendo en ese momento. Porque hay una cosa interesante, por ejemplo, si analizamos la corrección de bochornos versus la necesidad de estrógenos para protección de hueso, no es igual, se necesita mucho menos. De manera que si nosotros tenemos una mujer que no tiene bochornos y que está con una terapia de 1 miligramo de estradiol y usamos 0,5, igual protege el hueso. Y estamos disminuyendo a la mitad el riesgo de otros efectos, ya que sabemos que existe. El tromboembolismo es nuestro problema y nuestras pacientes tienen tromboembolismo, ¿ya? Entonces, yo creo que esta es una cosa que es a la medida de la mujer en el momento preciso, ¿ya? O sea, lo que recibe hoy día una paciente, y yo hablo ya de mi práctica diaria, mi paciente hoy día, y lo que va a recibir en 6 meses o 1 año, ni siquiera ni se parece. Porque voy a ir adecuándome a su situación, que va a ir cambiando, igual que vamos cambiando todos nosotros, y adecuándome a su necesidad. Es muy interesante el tema de la ventana de oportunidad, muy interesante el efecto cardiovascular, pero uno tiene que explicarle eso a las pacientes. La paciente no es una receta de cocina, tenemos que tener cuidado, porque también tiene sus riesgos. Y lo que yo vine a hablar es, olvídenos del cáncer de mama, preocuparnos de los reales riesgos de los tratamientos. Una pregunta bien específica, porque como hay varios becados, a mí me pasó hace unos días atrás que en la consulta llegó una paciente de 65 años, totalmente sana, que no fuma, que va al gimnasio, pero que leyó en unas revistas norteamericanas mientras volaba en el avión del tema esto de la enfermedad involutiva. ¿Ya? Entonces llegó a mi consulta y me preguntó, yo nunca recibí hormonas, mi doctor me las contraindicó por el tema del HUI, y ahora veo esta situación y quiero preguntarle si me conviene o no me conviene tomar hormonas. Y yo quedé ahí. Entonces quiero preguntarle, ¿qué opina usted? La indicación tardía tendría que tener patología muy precisa que no pudiera mejorar. Yo tengo un caso semejante de una doctora de 75 años con un marido 80 que fue al hospital y me dice, doctor, no me puedo mover, no puedo hacer nada, me duele la articulación, etc. Yo creo que usted me trate porque sé que etc. Esta historia cuenta la doctora. Le comenzamos a ver y esa mujer revivió. Lo que te quiero decir es, si tiene patología que uno cree que puede mejorar, yo le dije, apostemos el primer año de uso de estrógenos y ella lo aceptó y está muy bien. O sea, tiene muchas cosas anecdóticas, pero lo importante es de que lo podemos empezar para la mujer sana, darle estrógenos progresivos. Es que en el Festival Internacional, en el Congreso Mundial, se discutió sobre lo que llaman el overdiagnosis de la patología mamaria. Que no sé si podemos comentar eso antes de irnos. Que dice que se interviene un 40% más de lo que es necesario en las mujeres de tumores mamarios que habrían pasado desapercibidos si no fuera por la imagenología tan magnífica que tenemos. Entonces dice que supera un 40% más los tumores y que la mujer habría muerto sin saber. No sé qué opina para terminar, para que le demos algo de salsa. Muy corto, tú te estás refiriendo a un caso bien específico.
específico, que es la población americana. La población americana tiene un 40% de CDIS, o sea, cáncer ductal in situ. El cáncer ductal in situ, muchos de ellos pasan totalmente desapercibidos, nunca lo encontraste, se murió la paciente, le hiciste una autopsia y te encontraste con que tenía un cáncer ductal in situ puesto en la mama. El problema que tenemos hoy día con respecto a los ductales in situ, no a los infiltrados, porque los infiltrados ya estaban dando otra cosa, ¿ya? Y por eso que en Chile es un problema diferente. Nosotros tenemos apenas un 10% de cáncer ductal in situ, partamos por eso, no un 40%, ¿ya? Entonces, en ese 40% que son los ductales in situ, es cierto que hay algunos que van a tener una biología que es totalmente básica, anodina, que no va a producir absolutamente nada. El problema que tenemos nosotros como oncólogos es que todavía no tenemos la certeza de cuál es ese ductal in situ que se va a comportar de esa manera. Tenemos cosas indirectas, ¿no es cierto?, en que medimos si es un G1, un G2, un G3, no sé, hay un montón de tonterías que estamos tratando de medir, ¿ya? Pero la verdad es que no tenemos la certeza de cuál ductal in situ de 3 milímetros es anodino y cuál ductal in situ de 3 milímetros de la misma característica histológica es un precursor de un ductal infiltrante al año siguiente. Ese es el problema. Mientras no tengamos esa respuesta, y esa respuesta es una respuesta ya no biológica, sino que probablemente genética, estamos fritos. Hay que ver. Reserven, por favor, la mañana del 20 de junio en el Hotel Neruda, que vamos a estar junto con el doctor Recorés en ese lugar. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, por una muy interesante reunión. Nos vemos el próximo mes. Sí, claro.